Voy a definir conceptos como el periodismo antropológico, el periodismo cultural y luego me voy a centrar en el ámbito religioso. Los 10 mandamientos son el núcleo de la ley presentados en el libro del Éxodo. Incluyen mandatos como amar a Dios sobre todas las cosas, no matar, no robar y honrar a los padres. Los 10 mandamientos es pues, los que se llevan a cabo en el libro del Éxodo y bueno, está relacionado con el amor hacia la deidad o el ser supremo que es Dios. A partir de ahí, nadie debe matar, ni robar, ni honrar, como hablan Dios 10 mandamientos. La Torá es la palabra hebrea Torá que significa ley y se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, donde se encuentran un total de 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Pues igual, es un libro que es la Torá y la Torá es en hebreo, es el que traducido a castellano al español como ley y son 5 libros, o se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, un total de 613 mandamientos para el pueblo israelí en su conjunto. La ley antigua es contenida en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, incluían preceptos morales, judiciales y ceremoniales. Y la ley nueva, que está revelada por Cristo en el Nuevo Testamento, no anula la ley antigua, sino que la perfecciona y la cumple. Es decir, si la ley antigua contenida en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en el cual ahí se incluye preceptos morales en nuestro comportamiento, los judiciales y los ceremoniales, la ley nueva que es ya revelada por Cristo, entonces lo que intenta es hacerla aún más perfecta y cumplirla. El periodismo antropológico es una aproximación al reportaje que utiliza métodos de antropología, como la etnografía, para entender en profundidad una cultura, una subcultura o comunidad específica. Su objetivo es conocer las costumbres, las reglas y el pensamiento de un grupo para interpretar su comportamiento y explicarlo a la audiencia externa, extendiendo la superficialidad y la mercantilización de las noticias. El periodismo antropológico lo que se encarga es de llevar a cabo una serie de métodos a través de los reportajes con los métodos antropológicos, que sería el estudio de la prehistoria y de la evolución humana. La etnografía es la principal, porque con ella se entiende cómo es esa cultura o esa propia subcultura o esa comunidad específica, qué costumbres, reglas y pensamiento tiene ese grupo en la prehistoria y qué es lo que hacen, interpretarlo a través de ese reportaje, cómo se comportan, explicarlo de una manera más sencilla a la audiencia, trascendiendo siempre la superficialidad y la mercantilización de las noticias con el objetivo de que lleguen a más hogares o a más personas para comprenderla y entender cómo vivían nuestros antepasados. Esto no quiere decir que estemos hablando de la edad antigua, ¿no? Yo lo que estoy ahora, yo siendo historiador, lo que estoy aquí nombrando en el periodismo antropológico es hablar del ámbito de la prehistoria, como se hace en otro tipo de ámbitos, que subí un vídeo ayer del periodismo en otras facetas como la filosofía, la pedagogía, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la religión, la teología, que es más o menos especializarse en un tema y exponerlo para que el resto de los ciudadanos lo entendamos y luego ya en el ámbito de la religión, si se cree o no se cree, pues ya cada uno tiene su propia interpretación. El periodismo narrativo y crónica se relaciona estrechamente con el periodismo narrativo y la crónica hispanoamericana, que proponen formas de reporteo más cercanas a la investigación etnográfica. En realidad, el periodismo narrativo y crónica sí que están relacionados con el periodismo antropológico, sobre todo con el objetivo de llevar a cabo reportajes muy cercanos para realizar investigaciones etnográficas para que las personas, si están viendo ese documental o ese reportaje, puedan entender y comprender por qué se lleva a cabo ese estudio relacionado con las culturas prehistóricas. Y la diferencia con el periodismo cultural en torno al periodismo antropológico, en su enfoque, está la cultura en sí misma como objeto de estudio y no solo los productos culturales como música, cine o literatura, porque el propio periodismo antropológico se centra en la cultura, pero la cultura o el periodismo cultural se centra en el ámbito de la cultura, como el periodismo artístico o literario, que se centra en el ámbito de la cultura. El periodismo cultural, que lo voy a definir ahora, se centra pues, en el ámbito de todo lo que serían las artes, desde las bellas artes hasta otras maneras de entender los conceptos, que podría hablar, pues eso, del cine, la música, las series, que está relacionado con el cine, la literatura, el arte, la danza, la música, diferentes formas de entender.
sería periodismo cultural. El periodismo antropológico se centra más en el estudio de de las culturas pasadas para comprenderlas y que lleguen a los hogares de la manera más sencilla posible y veraz y eficaz también. El periodismo cultural es una especialidad que se dedica a informar, analizar y difundir noticias y temas relacionados con la cultura, abarcando desde las bellas artes hasta la cultura popular y el ocio. Su función va más allá de la simple agenda de eventos, buscando conectar al público con la complejidad de los fenómenos culturales y sus implicaciones sociales a través de análisis y enfoques críticos. Los periodistas culturales exploran diversas áreas relacionadas con el mundo de las bellas artes, como es, o el ocio incluso, y la cultura popular, con el objetivo de que sea el cine, la música, porque el cine luego están ya las series, las películas y todo ello, la música, diferentes ramas de la música, puede haber hip hop, rock, música pop, pop rock, bueno, varias. La literatura dependiendo, puede ser un teatro, novela, poesía, el teatro ya lo he dicho, la literatura, la danza, los videojuegos y las corrientes de pensamiento que pueden ser en el ámbito de la filosofía, hablando de un racionalismo, de un empirismo, hablando de otras técnicas filosóficas y que todos los propios periodistas culturales se deben adaptar a las circunstancias del momento para llevar a cabo pues, innovaciones en sus formatos y enfoques con el objetivo de ser mucho más plurales y que puedan llegar a más personas. Pero el objetivo del periodismo cultural es llevar a cabo una información, análisis y difusión de todas las noticias relacionadas con el ámbito cultural desde el ámbito de las bellas artes, hablando de las ciencias sociales, hasta lo más popular y la cultura popular, que sería el ocio casi más conocido por los pueblos y los municipios en las ciudades, junto con el ocio. Y sea, por ejemplo, también las compras, la moda también está relacionada dentro de la cultura, por ejemplo. Los evangelios son los cuatro libros del Nuevo Testamento de la Biblia, entre ellos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que voy a hablar de ellos, los voy a definir, y que lo que hace cada uno es tener su propia perspectiva para narrar la vida y las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué significa evangelio? Buena noticia. Y aunque estos cuatro relatos tienen diferentes perspectivas de Cristo, se complementan, como he explicado, para ofrecer un mensaje completo. El objetivo principal de estos escritos es persuadir al lector y mostrar cómo Cristo cumple con las profecías del Antiguo Testamento. Cristo lo que quiere llevar a cabo es casi la copia, pero mejorarla todavía y perfeccionarla. La del Nuevo Testamento, del Antiguo, llevarla al Nuevo Testamento, pues perfecta. Eso es lo que quería hacer el Mesías, como lo dicen muchos cristianos o religiosos. Es lo que quería hacer Cristo. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como un nuevo Moisés, organizando enseñanzas en cinco bloques similares a la Torá. Ahí de una manera Mateo le presenta como el Moisés, el Mesías, el principal precursor de todo. En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Marcos se centra en Cristo como un servidor real y un nuevo inicio, destacando el misterio y la acción de la nueva creación de Dios. A diferencia de ahí Cristo es un siervo real, un nuevo inicio, y que lo que destaca es el misterio y que también la aparición de la creación de Dios. Es como que Dios es el creador, como se habla, pues, dependiendo de la perspectiva. El Evangelio de Lucas destaca a Cristo como el siervo de Isaías, que trae luz de Dios a todas las naciones, pues algo parecido al igual al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas lo que te habla es la estructura de que Cristo es el siervo de Isaías y a partir de ahí, como Cristo todo ello, pues viene Dios, trae la luz y trae el universo y la creación. El Evangelio de Juan se enfoca en la divinidad de Cristo, presentándolo como Yahvé, hecho humano para llevar a cabo lo que los humanos no podían hacer por sí mismos. Dependiendo de cómo lo entendamos, el último es más como que Cristo se convirtió en hombre y para tener esa cercanía con los seres humanos, porque como los seres humanos pecaban, y como pasa con lo de Adán y Eva, que es lo que mordieron la manzana que estaba prohibida, pero no debían, pues al final, para el ámbito religioso, Dios es perfecto y el ser humano es imperfecto. Pero claro, yo mi pregunta, siendo historiador, ¿para qué queremos la perfección en la humanidad? Si lo que mola es la imperfección y si ya que nada tiene que ver con eso, te gusta alguien o lo que sea, ¿para qué quieres que sea la persona lo más perfecta posible o la gente tiene que ser perfecta? Es que como seamos perfectos, yo creo que ese es el error. La manera de entender al ser humano. El ser humano en realidad, desde la ruptura ya del siglo XIX, yo es verdad que mi pensamiento es relacionado con el empirismo y luego ya nos hemos convertido en sociedades ya materialistas por el egocentrismo de que es el yo, mime conmigo
porque está por encima del individualismo por lo demás. Y pasa en muchos ámbitos. El ser humano en sí es una especie muy radicalizada primeramente y luego ya muy para su propio interés. Así pasa que la situación pues rompe. Y es verdad que luego las iglesias también han roto, porque claro, luego las propias visiones de los teólogos, los religiosos, en su pensamiento desde el nacimiento que hubo desde la antigua, que ya bueno, existieron o había ya personajes que habían estudiado teología y fueron teólogos, hasta pasando por la Edad Media, la Edad Moderna, el Renacimiento y todo el periodo del Barroco, más el neoclasicismo, para que en el romanticismo y el realismo se lleve a cabo también ese pensamiento religioso, pero de una menor influencia ya en los propios estados. A partir de ahí, el siglo XX ya es el siglo de la destrucción total por una pandemia en 1918, pero es que anteriormente estalló la Primera Guerra Mundial, porque todo vino ya por el colonialismo del siglo XIX en África, Asia, por parte de los europeos, después de llevar a cabo la colonización, sí, la colonización, primero España, Portugal y luego ya el resto de potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas, Portugal y España, la península ibérica, el territorio peninsular, y el siglo XIX es algo parecido. Entonces vino el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1918, una de las crisis sanitarias más fuertes bueno, que tuvieron que cambiar el paradigma político, social y económico durante un tiempo, como ha pasado con la pandemia de 2020, con la que se le ha conocido como el COVID-19, y a partir de ahí muy parecida. Y luego la Segunda Guerra Mundial, con el crack de 1929, con una de las crisis económicas más brutales para una sociedad hiperconectada que todavía en el siglo XX no estaba. Pues si eso sucede hoy en día, podría ser incluso hasta el colapso total. A partir de ahí, aparecieron nuevos pensamientos, el existencialismo, el trato del absurdo, todo el ámbito de los intelectuales durante la Guerra Fría y todo el miedo que hubo durante las dos guerras mundiales, la pandemia de 1918 y la crisis de 1929, el crack del 29, provocó luego esa herencia de los últimos 80 años. Guerra Fría, problemas, intelectuales comunistas, capitalistas, todo el fascismo en muchos intelectuales y en Alemania también y en España, que dieron lugar a que en los años 90 parecía que la situación iba a ser más calmada y la caída del muro de Berlín y la unión de las dos Alemanias provocó que después de 25 años más, o casi, bueno, 30, sí, hoy en día Europa está a las puertas de un conflicto bélico y esperemos que no se produzca porque Rusia tiene unas ansias expansionistas y Estados Unidos con Donald Trump está mirando para su lado en vez de ayudar a Europa por los propios intereses de hacer a Estados Unidos grande y no se dan cuenta que eso no puede ser si Occidente y Europa no ayudan. Lo que pasa es que el problema es que hoy en día Europa está con todos problemas y muy graves y están centrados en cosas que no han solucionado después de una década. Y como estos problemas sigan viniendo, la década es, porque ahora te centras en que si se tiene o no se tiene que cambiar el cambio de hora, que a mí me parece que está una buena propuesta por parte de los europeos, pero el problema es que hay otros problemas hoy en día para muchos ciudadanos y jóvenes sobre todo. Em, Otra relación también es la guerra de Ucrania. Las paces que se producen entre Israel y Hamas, pero que es que está a medio hacer, porque todavía no han llegado ni a un acuerdo. Y como hay un conflicto todavía en Oriente Medio con Irán, Irak y un montón de monarquías que están relacionadas con, bueno, más que monarquías, regímenes islamistas relacionados con ese islamismo religioso, eso es un problema muy gordo y brutal para una sociedad. Así que por ello de tanto se habla mucho el individualismo para mí ya en mi opinión viene del ámbito desde la religión, que es lo que llevó a cabo pues esa individualidad en cada uno. Los 10 mandamientos son un conjunto de principios morales y religiosos entregados por Dios a Moisés y se encuentra en la Biblia, específicamente en Éxodo y Deuteronomio. Son 10 mandamientos la lista. Por cierto, de ahí de los evangelios, que es lo que he hablado de la anterior diapositiva, que cada uno, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, tienen una forma diferente de entender lo que es Cristo. Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron los 10 mandamientos que están ya escritos en la Biblia y que siguen hoy en día en la cultura occidental y europea? Primero es amarás a Dios sobre todas las cosas.
Pues eso es un ejemplo de que la realidad está por encima de todo. La humanidad es un segundo plano, que recuerda mucho al ámbito del periodo medieval. No tomarás el nombre de Dios en vano. Algo parecido. No hay Dios, nada. De Dios no se puede recoger nada malo. Sacrificarás las fiestas. Bueno, hay algunos, por ejemplo, algunas instituciones o algunas personas políticas deberían de llevarlos a rajatabla debido a todo lo que realizan y todo lo negativo que hacen por una sociedad en el ámbito de la política. Pero bueno, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás. Bueno, eso el ser humano es complicado, pero también lo de cometer actos impuros, de que no los vas a cometer ni matarás, tampoco es eso, pero vamos, el ser humano hace lo que quiere. No darás falso testimonio ni mentirás. El ser humano miente, normalmente en el 90%. El 90% y, el 90 y casi el 99%. Luego hay una parte, un 1% que es mínimo, que intenta siempre llevar a cabo la verdad. Y son los que nos denominamos o los que nos consideran los raros, los extraños. Ya está, así. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. También otra manera de entender eso y no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues eso muchos de los políticos deberían de aplicarse. Luego pasa que, claro, no matarás, no vas a robar, no te vas a robar a alguien la casa, bueno, pues eso. Pero bueno, luego el problema es que, claro, la teoría quedó muy bien, pero la manera de entender por parte del ser humano quedó reguleras. No fue una manera de entender cómo el ser humano sí que comprende que el ser humano en sí es por naturaleza corrupto, negativo, el 99% de la población. Y eso pasa en España como pasa en Europa. Hay un 1% que, aunque sea un mínimo, merece la pena y se puede confiar. Pero en el resto, lo he dicho yo, es muy difícil la confianza. El derecho natural es un conjunto de normas y principios éticos jurídicos universales e inmutables, inherentes a la naturaleza humana, que existen independientemente de la voluntad y las leyes escritas de los seres humanos. Se considera superior al derecho positivo y sus principios naturales como la vida, la libertad y la igualdad. Sirven de base y criterio para la creación de leyes justas y la legitimidad del poder. El derecho natural es como la naturaleza, que está relacionado con el ámbito de la naturaleza. Entonces, todas las leyes que se hayan escrito por parte de los estados, de las monarquías o de las instituciones eclesiásticas, el ser humano tiene una serie de deberes que sí que son obligatorios, de viviendas, todo, mm, vida laboral, todo relacionado con el ámbito, eso es lo que nos diferencia, se supone, de los seres, del resto de animales y plantas, pero nuestras funciones también son biológicas como la de cualquier fauna y flora. Y eso está por encima de todo lo demás. Tienes que derecho a vivir, tienes una serie también de derechos de tener libertad, de expresar lo que quieras, porque si expresas lo que quieres y te metes en la cárcel no tienes libertad. Y tienes un derecho de igualdad. Si tú robas, te tienen que meter en la cárcel. Pero el problema es que, claro, muchos de los políticos que roban no acaban, salvo cuatro o cinco contados. Y luego en condiciones, pues eso, que o se libran y salen, porque al final los gobiernos es lo que intentan, para evitar que puedan caer o que puedan incluso salpicar a más figuras políticas. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas creadas por una autoridad competente que rigen en un lugar y tiempo específicos. Se caracteriza por ser un sistema de normas escritas, aplicables y con carácter obligatorio, que son promulgadas por el Estado, como leyes, reglamentos y sentencias. A diferencia del derecho natural, se adapta y cambia con el tiempo y las necesidades de la sociedad. El derecho natural es tu propia vida biológica, porque el ser humano tiene ámbito biológico como el resto de animales y plantas. El derecho positivo son las leyes que se implantan por parte de los estados, en su momento democráticos o no, que van modificándose. Por ejemplo, en España que ha pasado de un régimen dictatorial durante de casi 40 años a una transición y un régimen democrático, pues han ido modificándose una serie de leyes. Algunas en la época de la dictadura siguen existiendo y solo mandaba uno, y hoy en día, o desde 1982, o desde 1900, mejor dicho 1982, no, desde 1976, cuando Adolfo Suárez es nombrado primer ministro, presidente del gobierno por parte del monarca Juan Carlos I, él comenzó a llevar a cabo una reestructuración para que España se acercase al ámbito europeo a través de una democracia.
Por ejemplo, España ya en la dictadura entró en la ONU, pero España necesitaba entrar en otras instituciones europeas e internacionales. Entre ellas era la Unión Europea, en su momento la CEE, la Unión Económica Europea, hoy en día es la Unión Europea, punto. Y así lo dice ese historiador. Y luego más tarde la OTAN. A partir de ahí, pues España ya es miembro de los más destacados de esas instituciones europeas e internacionales. El derecho vigente se refiere a las normas positivas que están en aplicación activa en un momento concreto. Una norma puede ser derecho positivo, pero haber quedado su vigencia. Puede ser. A lo mejor en su momento sí valía, pero en la actualidad no, o viceversa, o antes no existía y ahora sí. El derecho positivista es una corriente filosófica que defiende que solo son válidas aquellas normas jurídicas que están escritas y formalizadas, dejando de lado consideraciones éticas o morales. El derecho positivo es el objeto del estudio del positivismo jurídico. El derecho positivista es en realidad que son las normas tal y como están. Da igual de que si la persona es buena o mala, o su conducta, que si hay unas leyes y te dicen que esas leyes son así, tú no las puedes modificar y si tienes un problema, te pueden juzgar, te pueden encarcelar, te pueden llevar a cabo o salir de la cárcel y a partir de ahí llevarte a un juicio y que luego ya el juicio decida en el futuro pues, que te encarcelen o que quedes en libertad. Pero por ser tú buena persona o mala persona o tener una conducta negativa o positiva, no te va a llevar no te va a poder influir en el derecho, ni en los jueces. Tú vas a tener que acatar ese tipo de leyes. Y si no las acatas, pues, por ejemplo, si no pagas impuestos, Hacienda va por ti y te puede meter una multa. Si no haces una serie de cosas que pida la democracia, pueden encarcelarte o tener que pagar un bonus extra, es decir, metálico, para evitar entrar en prisión. Hay tantos ejemplos que es así. El positivismo jurídico es una teoría que sostiene que el único derecho válido es el derecho positivo, es decir, las normas creadas por los seres humanos a través de un acto y que están sujetas a coacción. Se caracteriza por separar el derecho de la moral, la política y la historia, centrándose en el estudio de las leyes como un hecho social y no como un valor. En este sentido, el derecho positivo es considerado justo por el mero hecho de ser la voluntad del poder soberano, independientemente de su contenido moral, que las leyes son tal y como son, el derecho positivista, y que no se pueden cambiar ese tipo de leyes porque la persona sea buena, porque tenga mayor dinero, tal, no. Si a ti te juzgan y pagas, es verdad que si pagas a Hacienda, pues como los futbolistas, pues raro que entren en prisión. Pero si han cometido un fraude, pues primero se le juzga. Y esto ha pasado con futbolistas además que son y siguen siendo estrellas mundiales e internacionales aquí en nuestro país, por llevar a cabo una serie de cosas que luego es verdad que la política también ha inmiscuido bastante. En la segunda diapositiva he definido algunos conceptos relacionados con la religión, luego me he centrado ya en el periodismo antropológico, cultural y el periodismo narrativo, la crónica. Pues en estas siguientes diapositivas voy a hablar junto con ella de definiciones en el ámbito de la religión, como la ley de Dios, que se refiere a los preceptos morales y espirituales que revelan su voluntad y carácter, principalmente resumidos en los 10 mandamientos, como he explicado en esa definición. Estos mandamientos, que incluyen amar a Dios y al prójimo, se consideran la base de la relación de Dios con su pueblo y la norma para su juicio. En términos más amplios, incluye la ley natural inscrita en el corazón humano y la ley revelada en las escrituras como la Torá y los evangelios. La Torá es en hebreo la ley, pero la ley de Dios en sí es que todo se lleva a cabo en los preceptos morales y espirituales que revelan su voluntad y carácter, todos resumidos en los 10 mandamientos. ¿Y qué incluyen eso? Pues amar a la deidad y al prójimo. A partir de ahí, la base es que Dios es el que juzga y el que lleva la moralidad a los seres humanos. Y luego se divide en otros conceptos, la ley natural, pero que está escrita en nuestro corazón. Nosotros tenemos aquí, según cualquier teólogo o cualquier religioso, un corazón humano que está relacionado con la deidad o con el ser superior. Y luego también la ley revelada que se lleva a cabo a través de las escrituras, la Torá, los evangelios, todo el ámbito de ese pensamiento. La ley de Dios en la Biblia se entiende como los mandamientos y exigencias divinas que reflejan su carácter de amor, justicia y verdad manifestados en la Torá, incluyendo los 10 mandamientos, y en las enseñanzas de Cristo. La ley sirve para revelar el pecado y guiar a las personas, pero la fe en Cristo es vista como la manera de ser justificado
ya que nadie puede cumplirla perfectamente por sí mismo. Entonces, al final, la ley de Dios en la Biblia lo que se entiende son los mandamientos y exigencias divinas que reflejan su carácter en torno al amor, la justicia y la verdad manifestados en la Torá, que sería lo que incluye los 10 mandamientos. Eso de amar al prójimo, no robarás, no matarás, honrarás a tus padres, todos esos mandamientos, algunos que he definido ahí o explicado en la diapositiva de los 10 mandamientos. Y entonces todo esto está relacionado con el ámbito de la Biblia y la Biblia lo lleva a cabo a través de los escritos. Porque la voluntad es, si Dios dice una serie de cosas en la moralidad y en el pensamiento relacionados con la teología o la religión, es que Dios es el ser supremo que existe. A partir de ahí, cada uno podemos tener una opinión diferente. Yo creo que la manera de entender la religión es algo muy compleja y muy difícil. También si tienes un pensamiento más empirista, como es mi caso, pues es más complicado. Pero incluso los propios empiristas, como Locke, hablaban de que podía haber una deidad que había creado el universo, pero no está tan claro en ese sentido. Hay otros, por ejemplo, como Marx, que decían que eso era el opio, o Aristóteles, que había ideas que sí, que cree, Aristóteles, por ejemplo, en aquella época creía en un ente, no en un dios, igual que, por ejemplo, el dios de Demiurgo de Platón, tampoco era el dios cristiano, pero eran deidades que se llevaban a cabo a través de la mitología. Y ellos, en aquel momento, como cualquier filósofo, ya sea Séneca, y la mayor influencia de la mitología greco-romana en la cultura occidental, porque luego se rompió y quedó en un segundo plano debido a la aparición del cristianismo en Cristo y que fueron perseguidos por las autoridades romanas en su momento, provocaron luego ya que en el concilio de Nicea del año 325 se convirtiese en la principal religión y el catolicismo y luego la división de las facciones religiosas en la guerra de religión en la edad moderna europea, como el calvinismo, el luteranismo o el anglicanismo, que son las mismas creencias, o la religión ortodoxa y la religión católica, que tienen pues muchas variedades, pero sus puntos de vista en su propio pensamiento. La ley divina son las leyes que se atribuyen a una divinidad y que regulan la conducta humana desde una perspectiva moral y espiritual. A diferencia de las leyes humanas, se considera que tienen una fuerte trascendente y superior expresándose a través de los 10 mandamientos, que serían de mandamientos y preceptos, que según la creencia guían hacia la realización plena y la felicidad. En tradición judeo-cristiana se distingue la ley antigua del Antiguo Testamento, que la he explicado ahí, la ley antigua y la ley nueva, y la ley nueva es el Nuevo Testamento, ambas promulgadas por Dios para revelar su voluntad. La ley divina es que hay una deidad o divinidad que regula toda la conducta humana a través de que nuestro comportamiento y nuestra forma de entender la fe, con el objetivo de, como el ser humano es corrupto por naturaleza, pues entonces tiene que haber alguien que intente superior evitar que caiga en la corrupción o en los placeres, que eso no gusta a la religión, no por, me refiero no a los placeres, sino en lo que serían los actos impuros, lo de honrarás a tu padre, los 10 mandamientos y a tu madre, todo ello, no robarás, no matarás, pero que esas cosas se deberían de aplicárselas, como lo he dicho anteriormente, todos los seres humanos, pero no las personas, sino los políticos, porque la gente tanto que roba y hace actos, cosas que dan un poco de que no gustan, por no decir otra palabra, porque claro, la manera de entender es eso, claro. Si lo que decía la religión es que teníamos que ser todos perfectos, la perfección, para mí, yo es que ni la prefiero. Prefiero que haya imperfección en los seres humanos, porque por lo menos es más divertido y que haya diferentes puntos de vista y que haya una manera de ser. Y si te gusta alguien, como le he dicho en alguna diapositiva ahora mismo de la que estoy hablando, ¿por qué tiene que ser perfecto y por qué tiene que estar perfecto? Se tiene que pintar todo el cuerpo, ¿por qué? Si con que tú la quieras normal, sobra. El ser humano, ¿qué pasa? Que tenemos que tener la perfección absoluta de que nos tenemos que parecer a la más mayor perfección. A mí me parece que de verdad la religión ha cogido muy bien muchos ámbitos de pensamiento y lo ha instruido bastante bien en el ámbito de las ciencias sociales, como la filosofía, la historia y el arte, porque son las tres más importantes, y luego las resto de subdivisiones, hablando ya de la sociología, la psiquiatría, la psicología, la pedagogía y la literatura dentro del propio arte, han sido muy bien recogidas por el pensamiento cristiano. Pero claro, si queremos la perfección absoluta, de verdad que sería un coñazo y un aburrimiento ser todos perfectos en este mundo. Y luego nos damos cuenta que tenemos que hacer lo que te dicen los demás
pues oye, hay a veces que es otra manera de entender el mundo. Pero para mí la perfección en gustos y que si te gusta alguien, no necesitas esa perfección. ¿Para qué? Si la ley divina, ¿qué es la ley divina? Claro, la ley divina lo que se impuso fue por como el ser humano comió lo que Adán y Eva comieron la manzana que no debían comer, Dios dijo que ya el ser humano había salido y había nacido imperfecto y que el ser humano pues se corrompía. Y como hablaron ya en sí Aristóteles y Platón, Aristóteles dijo que el ser humano es un animal corrupto por naturaleza. No hace falta irse al ámbito de la religión. Y cuando dice uno, lo dice uno de los sabios más importantes de la historia, de la filosofía y del mundo histórico y artístico y cultural, o Platón también, junto con Sócrates, porque yo creo que ahí, a partir de ahí, Séneca, los cuatro, son los principales representantes de la cultura greco-romana. A partir de ahí, en torno a la ley natural, puede referirse a tanto a las leyes físicas que rigen el universo como a los principios éticos y de conducta que se consideran innatos a la naturaleza humana. En el ámbito científico explica fenómenos constantes como la gravedad y es descriptiva y no normativa. En el ámbito de la filosofía y el derecho se refiere a la idea de que existen derechos y normas morales universales basadas en la razón o la naturaleza humana, que puede inspirar el derecho positivo, que es la manera de entender qué sería ese conjunto de que la ley natural, sobre lo que se refiere, son las leyes físicas relacionadas con el universo. ¿Quién ha creado el mundo? Unos te van a decir que Dios, otros en la mitología a lo mejor de América del Sur o grecorromana, que fueron los dioses de la mitología. Otros tal. A partir de ahí, entender la ley natural es la ley que está relacionada con aquellos actos innatos a la propia naturaleza humana de que vienen de la naturaleza. En la ciencia puede ser la gravedad, puede ser la descripción y no normativa. En la filosofía del derecho es más las preguntas de qué es el ser humano, qué derechos tiene el ser humano, qué normas morales universales debe de cumplir para evitar que entre, por ejemplo, en prisión. Pero claro, si robas y te descubre los jueces, es decir, la justicia, porque sí, o pagas una fianza y te vas, eh, y no entras en la cárcel más, a partir de ahí todo te inspira en cómo es el comportamiento. Por ello, para la religión, la ley natural es casi el punto del iceberg. Para la ley divina, la naturaleza es la creación, pero como el ser humano es corrupto, provoca pues como hablaba, por ejemplo, Rousseau, que haya eso. Pasa que es que lo de Rousseau ya es un poquito ya irse ya al extremismo, ya igual que Marx o igual que otros pensadores del siglo XVIII, siglo XIX, porque Rousseau al final es de la Ilustración y él lo que hablaba es que como la sociedad hay una corrupción total, lo mejor es vivir en el mundo natural como vivían nuestros antepasados en la prehistoria. ¿Se puede recoger y se puede coger el guante de Rousseau? Sí, pero en una sociedad hoy en día hiperconectada, ¿para qué quieres vivir como un ermitaño? Por decir un ejemplo, es decir, en el ámbito que hay, que eso no es por decir de ermitaño, es decir, los que viven en tribus. Si a lo mejor eso y a lo mejor como te hablan y puede ser la manera de entender ello, pues hay gente que le gustaría vivir en la naturaleza y vivir directamente, y que a mí yo lo respeto, pero es complicado también. Pero claro, la manera de la ley natural es la manera de entender las cosas relacionadas con la naturaleza humana. La ley natural, según algunas interpretaciones teológicas, como la de Agustín de Hipona, se refiere a la ley eterna impresa en el corazón del hombre. No hay que confundir con la naturaleza. La ley natural es la ley relacionada con el hombre de nuestro corazón, que es que el ser humano tiene que acercarse a la deidad. Que la ley divina ayuda a aclarar y fortalecer. Claro, la ley divina lo que ayuda es que el ser humano cree y se acerque y que evite pecados, todas esas, bueno, todos los conceptos que habla el ámbito de la religión, los pecados, de irnos por una mala vida, bueno, pues todo ello, que al principio muchos de ellos lo hicieron y luego se convirtieron en teólogos, así que hay que decirlo, que luego para que se diga, ¿eh? Y ese comentario lo comento aquí. Pero primeramente el pensamiento agustiniano cristiano con el pensamiento de Tomás de Aquino, que es aristotelismo, con religión como Averroes y todo lo que surgió en la Edad Media, el Islam, el catolicismo, pues nada tiene que ver. Primeramente hay estructuras que entendemos que, claro, que todo el pensamiento agustiniano cristiano es lo mismo que Platón. Platón no hablaba con el neoplatonismo que se hizo, luego posteriormente, después de las ideas platónicas, Platón hablaba de que había el mundo de las ideas, que es el mundo inteligible, que es el mundo de la mente y de nuestras ideas, de lo que tenemos en nuestra cabeza, en el cerebro.
Y luego el mundo sensible. El mundo sensible es otra cosa. El mundo sensible es el mundo de los sentidos. Para Platón era corrupción total, todo lo malo, lo que no es bella, lo que no hay belleza en la realidad. Para él lo que era lo bonito eran las ideas, que es bello, no hay corrupción. Pero claro, luego el cristianismo lo planteó, lo imitó, pero porque vino por Plotino. Plotino fue el precursor del neoplatonismo, que recogió las ideas o las tergiversó. Y luego ya el cristianismo las hizo ya a su semejanza, que dijo, hay dos mundos, como hablaba Platón. Pues no. Platón hablaba del mundo de las ideas, que es el mundo de la racionalidad. El mundo empírico para Platón es el desastre total. A diferencia de Aristóteles, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, Tomás de Aquino también lo que te habla es eso, lo de la fe. Claro, para Agustín de Hipona, si tú tienes fe, ya estás en creencia con Dios. Para entender, y ya el razonamiento para Agustín de Hipona ya está ahí perfecto. Para entender la relación de a Tomás de Aquino con la deidad o el ser superior, que sería Dios, primero tiene que razonar y comprender qué es la fe para acercarse. Si ve que es positiva, si se acerca. Entonces ya el aristotelismo es diferente, religioso. Y luego la ley humana se considera que la ley divina debería ser imperfectamente el ideal de que las leyes humanas deberían intentar reflejar. La ley humana es la imperfección. Hay algo arriba que es perfecto para los religiosos y teólogos. Por ello, el ser humano lo que tiene que hacer es el ideal de que las leyes humanas deberían intentar reflejar. El ser humano lo que tiene que hacer para muchos religiosos, para la religión y el pensamiento teólogo o la teología, es que como es imperfecto tiene que reflejarse en esa deidad. Pero luego a repetir que ¿por qué tenemos que ser todos perfectos? ¿Que para qué? ¿Por qué tenemos que tener la belleza absoluta? ¿Por qué tenemos que hacer todo perfecto? Si es que es eso, entonces el amor, la tristeza, la alegría, claro, pero eso es otra cosa, entonces. Ah, eso ya no entra. Yo creo que mi opinión siendo historiador es que las estructuras mediáticas del pensamiento tanto cristiano como racionalista y empirista son estructuras que están relacionadas con la mente humana y punto, porque no hay otra manera de entender de esa forma, porque claro, si fuéramos todos perfectos sería muy aburrido para una sociedad, y sobre todo en España, teniendo además eh, la manera de entender no comparado con Europa. Todos nos queremos parecer a Europa, pero es que no podemos ser Europa, porque España tiene otras costumbres. Está dentro de Europa, pero también, ¿qué queremos? Porque los políticos lo que quieren es implantar políticas europeas, sí, sí, está muy bien. Sí, hay mucha gente que nos gusta por la cultura anglosajona, por la manera de que cómo cuidan los políticos a los artistas, los han cuidado, a diferencia de España, que los han dejado un poco de lado y lo siguen dejando. Pero porque es la manera de entender que la estructura política europea no es otro rango. La española siempre ha ido más al estilo del sur, como Portugal, Italia, Grecia, y entendiendo todo ello, pues sí, pero vamos, si quieres ser perfecto, pues vale, yo lo acepto, pero ¿para qué tanta perfección? Por ejemplo, si te gusta alguien y estás enamorado de alguien que tiene que estar pintándose todos los días esa persona los ojos, la boca o los labios y todo, y las uñas de los dedos y los pies, pero ¿por qué? Yo de verdad, yo creo que somos una sociedad un poco ya casi perfeccionista y que ese es el problema, de que la sociedad va al rumbo de que va y va poco a poco en una caída plena que a lo mejor no creo que ni llegue, porque el ser humano en sí es tan, eh, bueno, es tan individual o en la forma individualista que solo se le ocurre su idea y la de los demás, pues así pasa. Que luego, claro, tú tienes que estar con alguien que es perfecto y luego si no le cuidas, claro, y luego la manera de que cómo entender las relaciones, porque claro, a veces es que no nos damos cuenta ni cuidamos ni la relación de pareja. Cuidado porque la manera de entender esto, que nada tiene que ver y que tiene que ver luego con la ley natural y la ley divina, que son muy parecidas a la que se puede aplicar al ámbito casi terrenal del ser humano, es cuando deberíamos de comprender qué es la sociedad. Cuidado porque la filosofía y la historia son conceptos y materias que deberían de ser ya casi entendibles, igual que el arte, porque si no las comprendes, eso, el problema es que hoy en día la historia que importa, es que la historia no importa a nadie. Hoy en día lo que importa nada más es ganar y subir y ver vídeos graciosos. Pero bueno, así estamos. Así que ya con ello finalizo, después de dar ya este sermón. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.